Es un momento especial que tiene la iglesia para poder reunirse por este medio que tenemos. Sabemos que estamos todos guardados en casa, pero Dios nos une con el propósito de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Sabemos que todas las veces que nos reunimos tenemos esta gran posibilidad que es que Dios nos quiere hablar por intermedio de ella, ¿no? De su palabra. Antes de comenzar, vamos a orar, vamos a dirigirnos a Dios con una oración para comenzar eh, la reunión en el día de hoy. ¿Sí? ¿Oramos? Padre Celestial, estamos agradecidos por este momento. Gratitud hay en nuestros corazones en esta noche porque tu iglesia puede estar junta. Sabemos que son tiempos complicados, tiempos difíciles tal vez, pero tú nos cuidas, tú nos proteges y la paz que tenemos, Señor, es gracias a ti. Podemos entrar en tu presencia en esta noche para darte las gracias, para agradecerte, Señor, por todos los cuidados y las bendiciones que tienes para con cada uno de nosotros. En esta noche, Señor, un domingo más, reunidos estamos por este medio que tú nos has puesto, Señor, para poder vernos, para poder sentirnos más cerca, pero sobre todo, Señor, para poder escuchar de tu palabra tan oportuna, Señor, para nuestras vidas, para nuestros corazones y sobre todo para nuestro tiempo, Señor. Queremos pedirte en esta noche por los que estamos presentes en la reunión, para que tú dirijas la misma, Señor, para que podamos estar atentos a tu palabra y sobre todo para que podamos salir de esta reunión edificados, Señor. Salir con un corazón lleno de tu palabra para que podamos ponerlo en práctica en nuestro día a día. Queremos pedirte por Hugo, Señor, para que tú lo bendigas y le des palabras para que todos podamos comprender y entender en esta noche el mensaje de salvación. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos por estar presente, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Los que tengan Biblia, si quieren acompañarme, vamos a leer en el último libro de la Biblia, primero un texto en el capítulo 3 y el verso 10 del libro de Apocalipsis. Capítulo 3, verso 10 vamos a leer porque el otro mensaje anterior yo referí este pasaje, pero no lo leí. Y vamos a leerlo. Los que no tienen la Biblia pueden escuchar, dice la palabra así, capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Palabras del Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora vamos al último capítulo. El último capítulo de Apocalipsis es el último capítulo de la Biblia, es el cierre de la palabra de Dios, de la eterna palabra de Dios, de su palabra por la que se ha comunicado en la que nos ha dejado su pensamiento, sus propósitos eternos. Y veamos cómo termina la Biblia. Capítulo 22 y verso 6. ¿Se escucha bien en todos allí? ¿Todos se escuchan bien? Bien. Bienvenidos a la reunión. Dice capítulo 22 y verso 6 de la Biblia, del último libro del Apocalipsis: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, su mensajero, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto,
Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, sea con todos los santos. Amén. Así termina la Biblia, así termina la palabra de Dios. El pasaje primero leído lo habíamos referido para señalar cómo el Señor prometió en su palabra librar a su iglesia de un proceso del que da cuenta esta profecía, este libro de Apocalipsis, final de juicios de parte de Dios sobre la tierra para probar a los que moran en la tierra. La frase los que moran en la tierra se repite varias veces en el libro de Apocalipsis. Se refiere al mundo, a las personas que han fijado su mente y puesto su corazón en la tierra, sin tener en cuenta otra cosa y otra vida que lo que se refiere a la tierra, lo que se refiere debajo del sol a la tierra. Y entonces hace referencia a ese pensamiento que solamente está atado a proyectos económicos y al sistema de la tierra nada más. Entonces, el Señor prometió a su iglesia librar, sacar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y entonces dábamos cuenta en el mensaje anterior de que esta pandemia y todas las informaciones que están llegando y cómo el mundo está atemorizado y cómo se está viendo el panorama tan oscuro, tan negro, tan difícil a futuro, nos da la idea clara, precisa, de que esa venida del Señor
de la que la Iglesia tiene noticias desde el primer día porque los discípulos vieron al Señor ascender. El Señor murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y después de 40 días de mostrarse a los suyos resucitado, ellos lo vieron ascender al cielo. Y así como fue al cielo, se le señalaba en ese momento, volverá, como le habéis visto ir al cielo. Desde entonces, la iglesia del Señor esperó al Señor. Toda la vida, el mismo apóstol Pablo decía, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Nos iremos a encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Cuándo va a venir esto? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y va a haber una suerte de proceso largo y señales a cumplirse que cuando veamos que las señales se están cumpliendo, que el ciclo se está terminando, que hay advertencias, entonces sabemos que el Señor está cerca a las puertas. Y para levantar la mente, la vista, la frente, abrir nuestra mente, como nos decían ayer, tener una esperanza bendita y de gloria, sabemos que el Señor nos va a librar de una hora de prueba, de gran tribulación que viene sobre la tierra. Nos va a sacar. Entonces, los que enseñamos la palabra, los que predicamos, vamos a señalar qué es lo que la iglesia, qué es lo que los creyentes tenemos que pensar y tenemos que hacer frente al advenimiento, frente a la venida del Señor, que sería inminente en nuestro caso porque estamos en el tiempo con toda seguridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿A qué tenemos que prestarle atención para tomar decisiones, para saber cómo conducirnos? Vamos a las Escrituras, con toda paciencia, rápido, pero vamos a las Escrituras. Y entonces vamos a ver en las Escrituras, algunas nomás, que refieren a esta venida del Señor, cómo termina cada palabra, cada consejo, cada escritura que habla de la venida del Señor, termina dándonos un consejo de cómo vivir, de cómo pensar, de qué hacer. En este pasaje que leímos, destaco lo más grande. Primero, estas son palabras fieles y verdaderas. Verso 6. Dios ha mostrado lo que va a suceder pronto a sus siervos. Es una profecía para ver y para entender. En tercer lugar, nuevamente, vengo pronto, verso 7. Le dice el ángel, el mensajero a Juan, adora a Dios. Dios es el autor de estas cosas, a Él hay que adorar. El tiempo está cerca, verso 10. El verso 12 dice, vengo pronto, mi premio conmigo para recompensar a los que están esperando. Vengo con un galardón. Verso 13, soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios, yo, el Señor, soy el que tiene todo el poder y toda la autoridad, toda la soberanía, y el Apocalipsis cuenta de cómo el Señor va a instaurar su reino eterno. El espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Frente a estas cosas dicen, ven, esto es lo que terminamos de leer, así termina la Biblia. Ciertamente vengo en breve, sí, ven, Señor Jesús, decimos la iglesia, decimos los creyentes. 3 veces dice pronto, está cerca, vengo en breve. Entonces, ante lo inminente de su venida, estas palabras son de valor porque las Escrituras terminan con estos consejos. Ahora, vamos a aquellas lecturas, a aquellas Escrituras que hablan de la venida del Señor y veamos qué nos aconsejan
cómo vivir, cómo pensar, qué tener en cuenta. En primer lugar, en Marcos capítulo 13, algunas escrituras. Marcos capítulo 13. En primer lugar, ¿qué dijo el Señor de su venida? Leemos y luego avanzamos. Marcos capítulo 13, desde el verso 28. Si prestamos atención, desde el verso 3 empieza a hablar de las señales antes del fin, dicha por el Señor. Ahora, ¿qué dijo el Señor? En primer lugar, verso 28, capítulo 13 del Evangelio de Marcos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, 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 velad. Fíjense que dice al anochecer, a la medianoche, al canto de gallo, a la mañana. En la redondez de la tierra, cuando venga el Señor, en un momento, en un abrir de ojos, en un átomo de tiempo, unos en el oriente van a estar de madrugada, otros a mediodía, otros al atardecer, otros a la medianoche, otros en la noche, en el círculo de la tierra, sobre la redondez de la faz de la tierra, el Señor viene por los suyos, y entonces dice, primero, que las hojas, la rama está tierna y brotan las hojas de la higuera, la señal de Israel, Israel en su tierra. Cuando veamos que estas cosas suceden, esto que está sucediendo acontece, está cerca a las puertas. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Mirad, pensar, meditar, entender, velar y orar, porque no sabemos, no hay un momento señalado por el Señor, es como ladrón en la noche. Y este es el consejo del Señor. Lo que se destaca en todos los consejos y parábolas que el Señor utilizó para señalar su venida es velar, estar despiertos, no nos durmamos. Bueno, 1 Corintios 15. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo velar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, hablando de la venida del Señor, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, verso 58. El Señor nos dijo, cuando veamos que todo esto se acerca, estén velando, estén atentos, miren, oren. Verso 58 del capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo está diciendo, revelando el misterio de la venida del Señor, y entonces dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que estemos firmes, que estemos constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántas veces leímos este pasaje, hermanos, y dudamos de que nuestro esfuerzo en la obra del Señor valga la pena? Hoy volvamos a recobrar
el velar en esto, de estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Seguimos avanzando en la palabra. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dice el Espíritu Santo de frente a la venida del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Velar, estar firmes, el trabajo en el Señor no es en vano. En Primera Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo nuevamente le habla a los hermanos de Tesalónica diciéndoles que Él viene por nosotros. Capítulo 4, verso 3 en adelante. El verso 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Alentaos con estas palabras, el Señor viene. Edificaos, animaos con estas palabras. Tenemos que velar, tenemos que estar firmes, tenemos que exhortarnos y decir, el Señor viene, estemos alertas, alentémonos, el Señor nos libra de la tribulación, nos saca de la prueba. Animémonos, edifiquémonos con estas palabras. Una hoja más, Segunda Tesalonicenses. ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando bien todos allí? Bien, gracias. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes, nuevamente, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, estad firmes, retened la doctrina, la doctrina es la enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el Espíritu Santo a través de él? ¿Qué dice el Espíritu en la carta a los Hebreos? Capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, a los que le aguardan con afán. Capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué dice el Espíritu aquí? Que hay que procurar volver a reunirnos, mantener la congregación, las reuniones, porque el Señor vino por primera vez para salvarnos, pero vuelve por segunda vez para buscarnos. Mientras tanto, velemos, oremos, estemos firmes, alentémonos, congreguémonos. Si damos vuelta de un par de hojas, ¿qué dijo el apóstol Santiago? Capítulo 5, Santiago 5, verso 7. Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia. Hermanos, son días de paciencia de Dios, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Por eso no retardó su venida, no retarda su venida, sino que quiere salvación en mucha gente. Y a nosotros nos dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. En este orden de velar, de estar atentos, de animarnos, de estimularnos, de atender la doctrina, tened paciencia. ¿Qué dice Pedro? Pasamos por la carta de Pedro, la segunda, capítulo 3. Capítulo 3 de segunda epístola de Pedro. Verso 10, ¿qué dice Pedro? ¿Cómo debemos esperar al Señor? Esto que referí recién, verso 9, capítulo 3, verso 9.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Sin mancha, irreprensibles en paz. Una hoja más, capítulo 3 de Primera Juan. ¿Qué dice el apóstol Juan? El Señor, el apóstol Pablo, la carta a los Hebreos, Santiago, Pedro, Juan. ¿Qué dice Juan? Capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué dice el apóstol Juan? Purificarse, santificarse, apartarse, estar cuidando nuestra vida de relación con el Señor. El Señor, Pablo, Santiago, Hebreos, Pedro, Juan. Un par de hojitas más. ¿Qué dijo el apóstol Judas, que habló de la segunda venida del Señor? Toda la carta de Judas, esta carta, que es una sola hojita, habla de la segunda venida del Señor. ¿Qué dijo el apóstol Judas? Verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y sigue hablando del problema que iba a haber antes de la venida del Señor, porque iban a haber muchos falsos profetas, mucha mentira de cómo son estas cosas, mucha confusión. Entonces dice el apóstol Judas un consejo: hermanos, tenemos que contender por la fe, por la doctrina, por la enseñanza, ardientemente. Esta fe, una vez dada a los santos, de parte de Dios, en su palabra, por ella tenemos que contender ardientemente. Y cierra el pensamiento en el verso 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Todos estos consejos, hermanos, es la forma del creyente de estar velando frente a la venida del Señor. Palabras del Señor, palabras del Espíritu Santo en todas las escrituras de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Judas, etc. Volvamos al último capítulo de Apocalipsis, al último capítulo de la Biblia. Volvamos al cierre final. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo a la iglesia? Y entonces, ayer Daniel nos decía en el mensaje
que mientras el día dura, hay que trabajar. El día y la hora no lo sabemos. Nadie sabe el día y la hora en que va a venir el Señor. Como nadie sabe, tenemos que estar atentos, tenemos que velar, estar despiertos, estar en esta actitud que señaló la palabra, en la que hemos encontrado en las Escrituras el consejo justo, sabio, oportuno. Pero mientras el día dura hay que trabajar esperando al Señor, y entonces nos decía Daniel, hay que predicar. Ahora notemos estos dos versículos en el último capítulo de la Biblia, del que sacamos los consejos de que estas son palabras fieles y verdaderas, de que viene pronto el Señor. 3 veces dice, vengo pronto. Ven, Señor Jesús, dice la iglesia. Ahora hay dos textos que quiero destacar. Verso 14. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Si leemos el verso 27, el último verso del capítulo 21, si está usted con su Biblia, léalo, y si no, escuche. Capítulo 21, verso 27, dice que en la ciudad de Dios, en la Jerusalén celestial, en el cielo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vuelvo al verso 14 del 22. Bienaventurados, felices, dichosos los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, porque no entran todos. No entra cosa inmunda, o que haga abominación y mentira, o que su nombre no esté inscrito en el libro de la vida, no va a entrar. El que tenga derecho para entrar, el que haya lavado sus ropas, es bienaventurado. Capítulo 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa, la novia, la iglesia, dicen, ven. Frente a estas cosas, frente a esta pandemia, frente a estos problemas, los creyentes decimos, ven. El espíritu dicen, ven. La esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, la Biblia cierra diciéndonos a los creyentes que el Señor viene pronto. Y la Biblia cierra dando Dios un nuevo mensaje de oportunidad a todos, señalando que el que oye y el que tiene sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente al que tiene sed y quiera. Al que todavía no lavó sus ropas, no se habla de estas ropas, habla de la limpieza del alma, habla del perdón de los pecados, habla de la vida eterna, derecho al árbol de la vida, derecho al agua de la vida eterna. El Señor una vez dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dijo el Señor estas palabras fenomenales. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y entonces les voy a leer lo que dice el mismo Evangelio de Juan en el relato de la crucifixión
Cuando el Señor Jesucristo tomó su cruz y llegó a un lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y le crucificaron allí. Con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio, y Pilato escribió un título que puso sobre la cruz que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas, que se les quebrasen las piernas a los reos y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, a un malhechor crucificado al lado del Señor, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero dice la palabra: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y entonces la iglesia, los creyentes, los hermanos, volvemos a la cruz de Cristo. Y hay palabras que son tremendas en su significado. Cuando yo digo Gólgota, cuando dice la palabra lugar de la calavera, a las afueras de Jerusalén, donde el Señor Jesucristo, levantado entre el cielo y la tierra, fue crucificado por tus pecados y por mis pecados, el soldado romano con su lanza abrió el costado, y del costado del Señor salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Dice la poesía de un himno: bello costado en cuya herida halla la vida la humanidad, fuente amorosa de un Dios clemente, voz elocuente de caridad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la provisión. ¿Qué es tener sed? Tener sed es estar insatisfecho adentro del alma, en la intimidad del ser, en el pensamiento íntimo de cada uno, estar confundido, no saber qué hacer, no saber qué pensar, no saber qué creer. Y entonces el Evangelio vuelve con una frescura natural y propia del mensaje de Dios, que nos dice nuevamente que hay una esperanza, hay una puerta abierta en el cielo para entrar libremente para los que han lavado sus ropas, para los que han buscado refugio en el Señor y han sido perdonados sus pecados, encontraron la salvación en Cristo, tomaron de esta fuente pura, eterna, de esa sangre que derramó el Señor, en la que encontramos limpieza de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la voz del Evangelio salió por todo el mundo desde que Cristo murió en el Gólgota, desde que su sangre fue derramada, diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, te amó Dios, me amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, entregó
a muerte de cruz a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes creer en el Señor Jesucristo ahora mismo. Se lavarán tus ropas, es decir, se perdonará tu pecado. Obtendrás la vida eterna. La puerta abierta del cielo será para tu alma una esperanza de gloria, una paz profunda en tu corazón. Bienaventurados los que hacen esto. El que tiene sed, venga. ¿Qué es tener sed? Miren, cuando voy a terminar, llevamos más de 50 minutos casi de mensaje. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, se encontró con una mujer que vivía en Samaria, por eso se le llama la mujer samaritana. El Señor era el mediodía, a las 12 del mediodía, tenía sed, se sentó junto a la boca de un pozo, el pozo de Jacob. A los discípulos los mandó a la ciudad a comprar algo de comer, y mientras esperaba, se acerca una mujer. A mediodía no era habitual que una mujer se acerque a esa hora. Las mujeres iban tempranos al pozo a sacar agua. Y cuando se acerca la mujer, el Señor le dice, dame de beber. Y la mujer lo mira, y como era judío y ella samaritana y había enemistad entre los pueblos, le dice, un judío no le pide a una samaritana agua. Y entonces el Señor le dice, si tú quieres, yo te voy a dar agua, pero agua para vida eterna. Agua, no vas a tener que tomar más agua, va a limpiar tu sed, va a quitar tu sed, la va a sacar. Entonces le dice a la mujer, dame siempre de esa agua, así no tengo que volver al pozo a sacarla. Me alivia el trabajo. La mujer entendió que el Señor hablaba de la sed física, Él le hablaba de la sed espiritual. Y entonces, para que entienda la mujer qué es la sed espiritual, le dice el Señor a la mujer, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer se sorprendió. ¿Cómo sabes esto? El Señor le hizo ver con ese pedido que era una mujer que tenía sed. Había tenido 5 maridos. ¿Dónde el hombre quiere saciar su sed espiritual? ¿En la droga? ¿En el sexo? ¿En las riquezas? ¿En los honores? ¿Dónde? Para no tener sed jamás hay que beber de la fuente pura, que es Jesús, el Salvador, que derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Murió, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y volverá. Vuelve por los suyos, vuelve a sacarnos de la tribulación, a librarnos de una hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y la pregunta que yo les hago a todos mis oyentes esta noche, ¿te vas con Él? Yo me voy con Él, porque Él viene por mí, porque un día creí, recibí al Señor, le dije al Señor que entre en mi vida, que perdone mis pecados, que sea mi Señor. Si no se lo dijiste, lo puedes hacer. Yo no te voy a decir, con esta oración, repetí mis palabras, no. En tu corazón, en tu mente, en tu entendimiento, ahora mismo, cuando cortemos la reunión, en el silencio de tu casa, en la soledad de la cuarentena, en el temor del porvenir, en las sombras de la noche que se acercan, la luz del Evangelio alumbra a tu vida y a tu corazón, alumbra a la iglesia y nos dice, hermanos, velemos, estimulémonos con estas palabras, estemos alertas, contendamos por la fe, guardemos la doctrina, tengamos paciencia, congreguémonos mientras podamos, esperemos al Señor.
y a los que no lavaron sus ropas, al que tiene sed todavía, venga y beba. ¿Cómo? Gratuitamente, del agua de la vida. Va a tener acceso al árbol de la vida, el acceso que en el Edén se cerró para el pecador, se abrió en la cruz para el pecador que arrepentido viene a Cristo buscando salvación. Miren, termino con las palabras de un himno solamente. ¿Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? Esta fuente inagotable de eficacia y de valor es el Redentor bendito, el precioso Salvador. Es Jesús la viva fuente donde he apagado yo esa sed que consumía mi cuitado corazón. Esa fuente siempre pura nunca su cristal perdió, y sus aguas refrescantes se te ofrecen, pecador. Si sediento y fatigado a Jesús la fuente vas, satisfecho y aliviado al momento quedarás. Oh, recibe pues su oferta. No rechaces, no su amor. Dile, de esas aguas dame y sabré su gran valor. Sin dinero y sin precio se te ofrece el grato don, vida eterna, paz y gozo, de tus culpas el perdón. Gracias por la atención de todos ustedes. El Señor los bendiga en esta noche. Duerman en la paz del Señor y vamos a orar para terminar. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre y te alabamos. Te adoramos por tu salvación y te agradecemos por la esperanza que has puesto en el alma, en el corazón de tus hijos, creyendo y sabiendo de que el Salvador viene por su iglesia, pero hoy viene pronto, ciertamente viene en breve, y decimos con el Espíritu, sí, ven Señor Jesús, ven pronto. En el mensaje glorioso de la vida eterna que nos has dado por tu palabra, haya algún corazón en esta noche que encuentre también la esperanza de gloria, el perdón de sus pecados, la vida eterna, pueda acudir a Cristo para salvación. Pedimos esto, Señor, para que tu gracia salve algún corazón y a los creyentes estimulados, animados, alentados con estas palabras, podamos seguir velando, esperando a nuestro Señor, buscando de agradarte y sabiendo, Señor, que falta muy poco y el Salvador viene por nosotros. Te adoramos, bendecimos tu nombre, te alabamos y agradecemos por todo, pidiendo tu bendición sobre cada uno de los oyentes, sobre toda tu iglesia, sobre todo tu pueblo, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.